Y la primera pregunta que tengo para hacerles a ustedes es, ¿cómo se estructura la mediación allí en Río Negro? En Río Negro la mediación se organiza en la órbita del Poder Judicial. La dirección provincial a mi cargo depende directamente del Superior Tribunal de Justicia. Esta organización nació en el año 2004. Por acordada, en el año 2004 se empezó un programa de mediación prejudicial y obligatoria por acordada del Superior Tribunal de Justicia. Hasta el año 2006, donde se sancionó la primera ley de mediación, la 3847 en aquel momento, que instauraba la mediación prejudicial y obligatoria respecto de algunas materias, que coincidía con la acordada anterior. Se reglamentó en el 2008 esa ley provincial y desde entonces hay un cuerpo de mediadores y una organización muy descentralizada del sistema, en donde desde el inicio se crearon 4 centros de mediación cabeceras Bien. en lugares equidistantes de las provincias, coincidiendo con las ciudades más importantes de la provincia. Ajá. Viedma, General Roca, Cipolletti y Bariloche. Bien. Y después fue creciendo el sistema y de esas 4 cabeceras fueron naciendo y surgiendo delegaciones en el interior de centros de mediación, hasta que actualmente tenemos 22 organismos judiciales Mucho, que dependen bastante. de la dirección provincial. Entonces, ha crecido muchísimo. En aquel momento que yo llegué en el 2008 a la provincia viniendo de Córdoba, en aquel momento se tramitaban 4.000 causas al año de mediación prejudicial obligatoria. En este momento que ya tenemos un desarrollo, además de varios métodos, no solo la mediación, sino la conciliación laboral, las facilitaciones, la última estadística del año pasado arrojó 14.000, 16.000 con la conciliación, 16.000 causas. 16.000 causas. ¿Cómo es el cuerpo de mediadores? El cuerpo de mediadores es igual que en Córdoba, un cuerpo de mediadores externos. Pero desde hace unos años, desde hace 5 años, fuimos incorporando mediadores oficiales en algunos lugares estratégicos alejados, a donde nuestros mediadores itineraban, iban y viajaban, pero el servicio se ralentaba, se concentraba en solo los días en que ellos viajaban, y entonces el Poder Judicial, que la política pública hacia los métodos autocompositivos es como importante y muy firme, destinó parte del presupuesto a nombrar efectivos con un cargo dependientes del Poder Judicial a funcionarios de ley que son mediadores oficiales. Por ahora tenemos 2, pero hay un concurso ahora en marcha para otros 2, y la idea es que gradualmente se vayan incrementando los mediadores oficiales y que se conserven los mediadores externos. Por ahora la política está haciendo eso. Claro. ¿Y qué cantidad de mediadores tiene hoy la provincia de Río Negro? Y el número es 150 más o menos mediadores en este momento activos en las nóminas de los 22 organismos que te dije. ¿Y esos 150 mediadores atienden las 16.000 causas aproximadamente que hay por año? Las 16.000 causas corresponden a mediación más conciliación laboral. Bien. Y nosotros distinguimos la formación de un mediador de la de un conciliador. Son formaciones distintas, si bien hay ejes temáticos que coinciden. Entonces nosotros tenemos unos 40 conciliadores laborales, además de los mediadores, claro. Entonces el número de 16.000, porque nosotros ya hablamos de métodos autocompositivos, bien, o sea, ya trascendemos en general el tema de mediación, porque tenemos mucho desarrollo también en la conciliación laboral. Creo que con este tamaño la única provincia que lo tiene estructurado así. Dentro, no del proceso judicial, como una instancia del proceso judicial, que todos sabemos que hay una conciliación, que promueven a lo mejor los jueces de conciliación en el caso de Córdoba y nuestros jueces de cámara en nuestro caso. No, es un método autocompositivo prejudicial, anterior. Bien, prejudicial. ¿Y cómo funciona la mediación extrajudicial en la provincia de Río Negro? La verdad es que la mediación extrajudicial se desarrolla en un diseño especial que tenemos que se llama Casas de Justicia, que son 5 organismos en lugares alejados que hacen mediaciones vecinales y de índole extrajudicial sin abogado. Y en los centros, en el resto de los centros de mediación también se hace mediación extrajudicial. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos nuestros propios defensores de la defensa pública en mediación. Nosotros tenemos, con el rango de defensores oficiales, dependiendo del Ministerio de Justicia,
gente específicamente nombrada para dar la asistencia letrada en mediación a las personas de escasos recursos o las personas vulnerables. Ah, mira vos, qué particular. Claro, porque nosotros tuvimos una noticia aquí en Córdoba de un concurso que hubo para seleccionar un coordinador de estas directoras. También hubo un concurso para seleccionar coordinadores MARC, que se llaman, que se eligieron para Roca, para Cipolletti, ahora se está por designar Bariloche, ¿verdad, Nori? Sí, y Viedma. Y Viedma, que son los dos que quedan, digamos. Y en realidad este coordinador lo que va a hacer justamente es eso, digamos, manejar todas las, nosotros les llamamos defensoritas porque son chicas muy jóvenes, todas las defensoras que están especialmente asignadas a asesorar a las personas que van a mediación y no tienen recursos. Ah, bien, 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 bien. Entonces está todo descentralizado. Vos tenés dos posibilidades, vos tenés posibilidad como parte de elegir tu abogado particular, bien. o haces un trámite como si fuera en Córdoba un beneficio de litigar sin gasto, y ahí se te designa una defensora que te va a acompañar en la mediación. Bien, bien, bien. No sé, Nori, si querés agregar algo. No, lo que quería decir es que ese trámite en relación al beneficio de mediar sin gastos de Córdoba acá es mucho más sencillo. Sí. En un requerimiento y una pequeña entrevista con la directora, digamos, como que, bueno, sí, acreditar algún extremo de la escasez de recursos, pero digamos, no es un expediente paralelo, ni lleva tiempo, o sea, la gente realmente tiene mucho acceso a justicia en Río Negro. Muy bien. Está como muy ampliado muy bien. y muy cercano, es la verdadera justicia primaria, bien cerca de la gente viene con el problema, lo cuenta y ya rápidamente tiene una vía de solución, un trámite iniciado, un abogado para que lo asista. ¿Y cómo se manejan con la virtualidad después de la pandemia? Desde la pandemia, que se optimizó la virtualidad y la posibilidad de, a través de mecanismos virtuales, acceder a justicia, la verdad es que no hay que ir a ningún lado. Hay que mandar un mail al Centro Integral de Métodos Autocompositivos, solicitar una mediación o a la Defensoría, donde hay una mesa de entradas, y entonces por cualquiera de los dos mecanismos se le asigna el abogado, se le provee el ingreso del trámite, se encuadra si lo que necesita es un trámite de mediación extrajudicial, prejudicial, una conciliación o cual sea la temática, y entonces es como muy sencillo. Claro. Y el día de la audiencia, si el tema es de familia, la audiencia, la reunión, le llamamos nosotros para diferenciar de la audiencia del proceso judicial, la reunión se realiza de manera presencial. O si hubiera algún impedimento o situación que hay que considerar, se puede hacer mixta, uno presencial y el otro virtual, o los dos virtuales. O sea, ya como que hemos desarmado el diseño inicial a partir de la pandemia de un modo en que siempre la mediación. Y además lo que se intenta hacer es que realmente la gente tenga acceso a la reunión de mediación, independientemente de que, digamos, de la distancia, del frío. Allá hace mucho frío, entonces, por ejemplo, el día que nieva, la gente a lo mejor no se puede trasladar al centro de mediación, entonces se hace a través de la manera virtual, pero no se deja nunca a la gente sin la posibilidad de tener acceso a una conversación para resolver su problema. Qué bueno, eso es clave. Y eso también es una cosa que a mí me pareció muy buena de que estoy allá, que es que además las directoras tenemos esa posibilidad de ir decidiendo en el día a día este tipo de cosas con esta flexibilidad. Es un espacio en construcción permanente. Nosotros vivimos recreándonos y armando diseños que se ajusten a las necesidades de las personas y al momento. Laura ingresó como subdirectora con una función específica, pero en una comunidad que se llama Catriel, que es en el límite de la provincia de La Pampa, que es una zona petrolera, pero que para acceder a ella se cruzan grandes extensiones de la nada misma, no digo desierto, pero más o menos. Más o menos. En esta comunidad hacía falta mediador, porque el único mediador que se trasladaba, ahora está en concurso para mediador oficial, pero hasta que no se designe ese cargo, el mediador que se trasladaba estaba colapsado. Y Laura viaja y es subdirectora de un centro de mediación, y ella, con la experiencia de mediar que tiene, viaja y absorbe la cantidad de mediaciones que puede en ese lugar o las realiza virtual y cubre ese servicio.
Y eso no estaba pensado dentro de las misiones y funciones de una subdirectora. Pero si tenemos una subdirectora que tiene 30 años de estar media, por supuesto, que lo sabe hacer muy bien, y a nosotros nos hace falta, lo ponemos. O sea, es un equilibrio. Acá lo fundamental, ¿sabes qué es, Daniel? Que desde el principio, pero sobre todo aún en los cambios de conformación de la Corte, hay una apuesta real y efectiva a los métodos autocompositivos como política pública. Entonces, con esa decisión firme de todo el cuerpo del Superior Tribunal, la verdad es que nada se dificulta. Ni siquiera la provisión de presupuesto o la asignación de recursos, porque entienden bien y están compenetrados en que la primera boca del acceso a justicia tiene que ser la autocomposición, y que en la medida en que le demos recursos y crecimiento a esa boca, evitamos la judicialización y el encarecimiento del servicio de justicia que viene después con lo jurisdiccional. Claro. Eso está bien. Y además, ¿y cómo se manejan con las capacitaciones? Es real. Bueno, lo primero, no sé si, porque como pensé un ratito, no sé si Nora te contó que el sistema allá tiene una característica muy buena, que es que para las personas es gratuito, pero para a los abogados les paga el Estado allá. O sea, el Poder Judicial, ¿no? Claro, que eso también es otra cosa muy importante, digamos. Y además cobran muy buenos honorarios mediadores en Río Negro. Vos, claro. No preguntemos cuánto. En Córdoba, dijiste allá. Dijiste allá claro, dije allá porque estoy en Córdoba, exactamente, estoy de feria y estoy en la casa de mi papá. Claro, ¿y cómo funciona en Río Negro? En Río Negro realmente los mediadores cobran muy buenos honorarios, digamos, porque se cobra por reunión y por el tiempo, además invertido en cada reunión. Y por ejemplo, ahora la jornada 50, que es la última, implementa una reunión, una entrevista que nosotros le llamamos exploración preliminar al comienzo de la mediación, que se hace a través del teléfono, por ejemplo. Como la premediación que tenemos nosotros. Exactamente, donde vos recabas los datos de las partes, ves si tiene interés en venir, explicás cuáles son las características de la mediación, etcétera, etcétera. Bien. Y recién vas a la reunión presencial. Entonces la reunión presencial es mucho más rica porque vos traes otro tipo de información. En el medio, la defensora va a haber tenido, si hay defensora o el abogado, va a haber tenido contacto con esa parte, entonces también eso facilita la reunión central, digamos, de la mediación. Y después una tercera parte, que es la creación del acuerdo, digamos, la redacción del acuerdo, que también se hace en la oficina del mediador, no en el centro de mediación. Entonces, en la reunión principal se acuerdan los puntos principales, digamos, con las partes, y después se hace la redacción y se envía por mail, y los abogados y los defensores y las partes corroboran de que están todos los puntos que tienen que ver con la mediación. Bien, ¿no? Bien. Esos honorarios, Daniel, los paga el Poder Judicial. Los paga el Poder Judicial, claro. No cobran de las personas, lo paga el Poder Judicial. Cubre todo. Y lo paga a 30 o a lo sumo 60 días. Bueno, puede haber algún retraso a veces, pero en general el pago hay un circuito de pago con la administración. Claro, no es como acá que tiene un fondo. Claro, pero yo me acuerdo que yo llegué a Río Negro, y hacía un año que estaba en Río Negro y seguían llamándome de la administración de Córdoba para cobrar honorarios. Eso acá no pasa, digamos. Tratamos de que no pase por ahí. A lo sumo, a los 15 días los mediadores están cobrando. Bien, claro, sí, está bien armado. Porque, está todo armado. Por ejemplo, vos terminás la mediación, ¿no es cierto? Y haces la entrega digamos, del acuerdo, del acta acuerdo y de un acta de reunión. Y entonces pasa a una etapa que se llama certificación, donde nosotros corroboramos todo esto, todo por sistema además, y la directora del centro es la que firma esa certificación y automáticamente se la envía al mediador para que facture. Eso sube a la parte de contaduría y en, no sé, 15 días, 20 días, ¿no? Ahora les están depositando en una cuenta. Claro, tratamos de que nunca pase mucho tiempo. Me imagino que en todo este proceso hay todo un control
el sistema Por tiene supuesto. un seguimiento de lo que hacen los mediadores. Sí. Y además hay un tope también. Absolutamente, porque si las audiencias son presenciales, el mismo centro de mediación controla el tiempo que emplearon y es el que puede certificar tantas horas y porque lo ha visto. Y si son virtuales hay un honorario fijo porque no se puede ponderar el tiempo. Pero como sea, hay un control de todo el tiempo, el sistema está controlado descentralizadamente por cada directora, por cada subdirectora, en el caso de la cuarta que tiene subdirectora. ¿Y cómo se maneja cada centro de mediación dentro de estas circunscripciones? Sí, cada centro de mediación tiene como, digamos, desarrolla un poco como su propia manejo dentro de los mediadores y su relación con los mediadores, digamos. Cipolletti es una ciudad muy particular porque está en el centro del valle y la verdad que tenemos un cuerpo de mediadores muy hermoso, digamos, de gente muy formada, muy calificada, que es específicamente de Cipolletti, pero también tenemos algunos mediadores que vienen de Roca o de las ciudades aledañas, porque el sur, otra característica que tiene la provincia de Río Negro es que la gente se mueve mucho entre las ciudades para trabajar, ¿no? Está todo alejado. Entonces, nosotros tenemos mediadores que vienen de Roca, que vienen de Allen, por ejemplo, que de Cinco Saltos, por ejemplo, que es otra de las delegaciones, ¿no? Cipolletti tiene 2 delegaciones, Cinco Saltos y Catriel. Bien. Entonces los mediadores van y vienen entre esos lugares, claro. Digamos. Claro, entonces, por ejemplo, nosotros organizamos, además de las formaciones que organiza puntualmente DIMAR como dirección provincial, bien, que permanentemente lo está haciendo, también cada centro, digamos, da sus propias formaciones o talleres, donde hacemos, por ejemplo, revisión de casos, o tomamos alguna temática que haya surgido, que a los mediadores puntualmente les interese. Lo mismo con los conciliadores, porque como te decía Nora, los registros de conciliadores y de mediadores son diferentes, entonces también son distintos los tipos de talleres o de formaciones que hacemos. Otra característica que tiene es que los colegios de abogados tienen un vínculo muy estrecho con los centros de mediación y con los mediadores. La mayoría allá, si bien es interdisciplinaria la mediación, la mayoría de los mediadores son abogados. ¿Allá hay comediación? Pero bien. Median solos. Bien. No hay obligación de comediación, salvo los mediadores que están haciendo su etapa de entrenamiento, de formación, que es el primer año, que ahí están, sí, tienen que comediar con un mediador que ya esté en el registro, digamos, que tenga experiencia. ¿Y hay centros de mediación privados allá? Sí, en la mayoría de las circunscripciones. En la cuarta no hay, pero en Bariloche hay, en Viedma hay y en Roca hay. Claro. 2 o 3 en cada circunscripción, pocos centros privados. ¿Y cómo se manejan estos centros privados? Centro público. Si la temática es de familia, han regresado a la presencialidad. Y si la temática es patrimonial o conciliación laboral, todavía siguen con los mecanismos virtuales, con plataformas de comunicación virtual. Que con la presencialidad, lo que es mediación familiar sí, es siempre presencial. Salvo que planteen una excepción por algún motivo en el que se requiera por distancia o por salud o por alguna situación. O por violencia, por ejemplo, con la 30-40, cuando hay violencia, generalmente una parte está presencial y la otra está de manera remota. Bien. Bien. Sí, para evitar, ¿viste? El tema de la o si no, siempre es puente cuando hay violencia. Sí. Pero también puede ser puente presencial, como un día una reunión y otro día otra reunión. Exacto. ¿Y qué característica tiene la mayoría de los casos que ustedes atienden allí en mediación? Alimentos. Alimentos. En general, la mayoría de los casos son de familia. Claro. O sea, es como que es el top, digamos. Pero, y dentro de eso, alimentos y régimen comunicacional son los 2 puntos así más importantes. ¿Y atienden casos de conflictos públicos allá? Me comentaban antes de comenzar. En la última reforma de la ley del año 2017, que se generó este cambio de solo mediación a métodos autocompositivos y se incluyó la conciliación laboral dentro de la ley, se incluyó también el diseño de la facilitación como un método autocompositivo
y está bajo la órbita de la dirección provincial, debe ser derivado por un juez o un fiscal la situación, y la dirección provincial ponderó la viabilidad del mecanismo de facilitación, consulto al superior tribunal, porque siempre hay, algún interés público referido al Estado y demás. Consulto al superior tribunal la viabilidad, y una vez que esos dos controles están sorteados, se nombra un equipo de facilitadores de 3 o 4 personas, donde siempre integra uno de ellos un funcionario público de algún centro de mediación, la directora, la subdirectora, yo misma. Claro. Siempre hay un control en el equipo de facilitación que representa los intereses del Poder Judicial o del Estado. ¿Y han visto qué tipo de resultados han visto con esta implementación? Muy bien, nosotros consideramos que muy bien. Es un diseño que no conlleva necesariamente un buen margen de acuerdos, porque la mayoría de los conflictos públicos que han ingresado tienen que ver con tomas de tierras, asentamientos, claro. lo que los jueces penales llaman usurpaciones y demás. Entonces es como un espacio ingrato a la hora de pensar en términos de acuerdo o no acuerdo. Pero sí tenemos acuerdos, pero sí consideramos que igual nuestra intervención aporta mucho en términos de la organización social, de los subgrupos, de la comunicación como una mesa interinstitucional con los distintos organismos públicos, del enlace con desarrollo social, de la provisión que a lo mejor el Ejecutivo pueda otorgar de nuevas tierras o de recursos, de la generación de opciones. Luego muchas veces ese conflicto se desdibuja, digamos, como la fase pública, diría Saracov, y entonces encuentra su cauce, pero nosotros siempre entendemos que nuestra intervención es buena en términos de promover buenas conversaciones, de calidad, de participar. Mira, incluso en algún momento tuvimos una situación de facilitación que nos derivó directamente a la Corte Suprema, porque había entrado al Juzgado Federal. Como en la Justicia Federal no existe un diseño como este, la Justicia Federal consultó a la Corte, y la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema nos derivó a la Dirección Provincial, y atendimos un caso, que no importa por la confidencialidad. Seguro, no importa. ¿No? Pero sí, en Bariloche. Sí. Claro, porque a mí me parece que lo más importante de esto también es este rol que tiene el Poder Judicial de Río Negro de asumir la responsabilidad frente a las situaciones, ¿no? A mí me parece tan importante, ¿no? Decir, bueno, no dejamos pasar ninguna circunstancia, o sea, somos responsables de la conflictiva y tenemos que estar ahí, y después se ve cómo se avanza, cuánto se logra, pero eso me parece, no dejamos pasar. Claro, eso me parece maravilloso a mí de este sistema, ¿no? Realmente allá que creo que Nora ha sido una gran promotora en ese sentido, porque también el Superior Tribunal tiene mucha confianza en su papel y en su equipo de gente, y esto lo puedo decir porque hace poco que estoy ahí, entonces veo cómo se mueven las demás directoras, y la cantidad de convenios que se tienen con otras provincias, incluso ahora actualmente, le podés contar eso, Nora, lo del convenio con el Ministerio de Educación, que estamos haciendo una formación en mediación educativa, y eso habla de la confianza que hay en el sistema y por supuesto en esa dirección, ¿no? Fantástico. Sí, acá es un sistema consolidado. Acá ya está consolidado. En la última ley la obligatoriedad quedó perpetua, digamos. Pero en las leyes anteriores había que renovarla por acordada cada 2 años. Y una vez nos pasó, que se pasó el plazo de renovación, y nosotros nos agarramos la cabeza diciendo, ahora se va a saber cuán consolidado está el método, porque todos los abogados van a aprovechar que no es obligatoria y van a pasar a la jurisdicción, y no pasó nadie. No pasó nada. No pasó por medio. Claro, eso te hablé cómo está. Al que se le pasó el término y al que no se le pasó, o sea, ya está consolidado. Ya es un sistema que funciona y en la provincia todos reconocen sus características positivas, ¿no es cierto? Más allá de lo que es la estructura tradicional del sistema judicial. Pero puntualmente quería preguntarles Claro, yo lo que veo acá es que ustedes han recogido las experiencias locales y han tratado de compilar en la ley un conjunto de características específicas de la zona en base a un estudio particular que hace que no se ha hecho acá, porque por alguna razón daría la sensación de que en el caso nuestro es
una especie de, o guarda mucha similitud con la ley de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí. Y ustedes han hecho una no ley que específica tal vez la 3847 tenía algunos tintes de la vieja, de la 24.000, aquella nacional, digamos, que nos dio origen a todos. Pero acá, hasta, yo recuerdo, hasta la senadora Piccinini, que fue la autora de la primera ley, era una persona de añares de la función pública consustanciada con la realidad local. Acá lo que pasa es que nos autoabastecemos. Por ejemplo, en algún momento, claro, en algún momento se dio que la formación tenía que estar validada por el Ministerio de Justicia de la Nación, que salía carísima, que entonces los abogados no podían acceder, que venir a la Patagonia a darla cuando todavía la virtualidad no estaba tan el lejano sur accesible como la tenemos ahora y demás. Y el Superior Tribunal dijo, y si armemos una escuela de capacitación y la validemos nosotros para nuestra provincia, entonces nosotros podemos formar nuestros mediadores, matricularlos y pueden trabajar, y ya está, ¿entendés? Ahora, qué sé yo, en la cercanía con Neuquén hemos hecho convenios con Neuquén. El Nico Babio. Todavía no está firmado, pero hay un convenio con Neuquén, o sea, es como que en el sur en general existe la ideología de lo que decía Laura, muy bien dicho recién, entre nosotros, atender el problema y buscarle la solución, y no ir a que nos atiendan en Buenos Aires, nos lo traigan de Buenos Aires a la solución, ni la dependencia. Es un país federal. Es un país federal, exactamente, perfecto. Ya con eso cierro todo. No, acá directamente se toma la decisión y se hace el instrumento que se necesita para avalar esa decisión que se tomó. Y eso es gestionar en realidad. A mí me parece tan maravilloso, digamos, ese tipo de... Por supuesto que tiene que haber acuerdo, consenso, no habrá consulta, etcétera, pero quiero decir, cuando la decisión está tomada, el instrumento aparece, ¿no, bien, Nori? Bien. Sí, es que para mí tiene que ver con esa apuesta que te decía del Superior Tribunal. O sea, yo voy en reiteradas oportunidades, he ido con propuestas de reforma, o ellos me han interpelado para alguna reforma al acuerdo institucional de los 5 jueces, y la verdad es que yo lo único que encuentro es una actitud reflexiva o crítica para analizarla, como hacer una predicción de dificultades, pero en ningún momento tengo en ninguno de ellos, de ninguna composición, porque ha variado el Superior Tribunal, tengo una resistencia, o no entender el método, o viste esos fantasmas de las corporaciones o de tal cosa. No, acá eso está clarísimo. Lo dejan fluir. Entonces, claro, es como un respaldo tremendo para hacer, y con un equipo consolidado y bueno como tenemos. La verdad es que, claro, lo podemos pensar y ya está. Fantástico, les agradezco muchísimo. Acá hago un cierre y les agradezco muchísimo su participación. Gracias, Nora y Laura, por haber estado en este video. Y desde ya, bueno, vamos a estar en contacto con todas las novedades que tengan desde Río Negro. Y desde acá también, porque, como ustedes muy bien decían, tenemos que estar en contacto entre nosotros y, bueno, podemos aprender unos de otros, inspirar unos a otros en el crecimiento de esta profesión. Por supuesto. Gracias, Daniel. Compartinos cuando termines esta tarea, porque nos interesa mucho tu material y cómo lo elabores, por supuesto.